Pero bueno, vamos a hablar con Fernando Iglesias, que está con nosotros en línea, que es periodista, escritor y exdiputado. Y a ver, ¿en qué estamos? Porque tenemos tantas capas en este momento de destrucción de la justicia, más este blanqueo, más ataque sobre papel prensa, yo no sé con qué quedarme. Fernando Iglesias, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, te olvidaste la visita del amado compañero Maduro. Sí, se me quedó tapado Maduro. De despropósitos de unas... Hola. Sí, ahora... Sí, tengo una interrupción, se va y viene. Sí, tenemos un poco mal la señal, se ve. Pero bueno, adelante, esta es una semana como de demasiadas cosas, ¿no? Bueno, me parece que es claro el deterioro de este régimen, de su falta de contacto con la realidad, y cuando uno tiene políticas de corto plazo, o cree que el corto plazo es la semana que viene, el largo plazo es la semana que viene, y bueno, más tarde o más temprano el largo plazo llega y todos los problemas que se postergaron para seguir con lo que yo llamo la tercera plata dulce, la fiesta de la tercera plata dulce, se vienen encima. Entonces se juntan varias cosas, se juntan a la locura política de este gobierno, se junta una situación económica que acumula todos los problemas mandados hacia adelante, la falta de inversión, la falta de energía, la falta de cualquier tipo de previsión, y un equipo económico que da muestras evidentes de que eran verdaderamente cómicos, ¿no? O sea, los desacuerdos que había entre ellos sobre cómo funcionaba un instrumento de semejante delicadeza como es esta, que se presta prácticamente cualquier cosa, y no se ponían de acuerdo. La verdad que es un nivel de improvisación que uno no aceptaría ni para la contabilidad del consorcio. Sí, no podían contestar. Sobre todo hay un tema que planteó Gerardo Morales, que es el precio que va a tener el famoso CEDIN, ¿no? Que si fuera realmente el 5.23, que no es, porque nadie se va a deshacer del CEDIN a ese precio, lo que están proponiendo en definitiva es que la gente traiga los dólares de afuera para especificarlos al dólar oficial. Es un poco loco, ¿no? Sí, no, yo creo que inclusive la alternativa, eso obviamente es una cosa absurda, pero pensar que el gobierno va a convalidar el precio de un dólar que el mismo gobierno declara ilegal es igualmente absurdo. De manera que el nivel de improvisación de estos chicos es una discusión que yo tengo desde hace bastante tiempo con varios economistas a los que respeto mucho y a los que yo siempre les pregunto cómo es la situación y cuáles son los riesgos que ellos ven de un colapso, porque yo ya en mi vida ya he pasado por 2 o 3 colapsos económicos en la Argentina, el Rodrigazo, la inflación, y la del 2001, y sobre todo la del 2002, que la gente se olvida, la gente se acuerda de la Alianza, el 2001 se olvida de Remes-Lennikov y el 2002, y ese olvido lo estamos volviendo a pagar muy caro. Pero ya he vivido 3 colapsos de estos en Argentina y verdaderamente me aterra pensar en un cuarto, sobre todo en la situación política actual del país, que es verdaderamente lamentable. Y en general los economistas dicen, no, bueno, no hay razones, y yo creo que se equivocan porque no ponen los economistas miran los aspectos contables, los números, y dicen, no hay razones para que el país tenga un colapso económico, y eso me parece que es un diagnóstico razonable. Ahora, si vos tenés una línea de fiebre, pero vas a un médico que te dice, mire, desnúdese a las 3 de la mañana y salga a correr, vos te morís de neumonía, y esto es lo que le está pasando a la economía argentina, que los síntomas son complicados, pero no son tan graves, que un médico razonable sacaría al paciente adelante, obviamente tomando algunas medidas, pero lo que tenemos como médicos es una banda de delirantes, porque pensar, la verdad que entre los 5, además era muy gracioso, porque entre los 5 el que dirigía la orquesta era el peor de todos, que es Moreno, que es el más ignorante, sí, más bruto, más autoritario de todo, lo que muestra un país puesto al revés, ¿no? Con el filtro puesto al revés. Cuanto más autoritario, ignorante sos, más poder concentrás. Verdaderamente muy preocupante. Sí, y el otro día se morían de risa. Yo creo que son todos funcionarios que están fracasando estrepitosamente, y también una característica del gobierno es que el único funcionario que se puede sentir seguro es el que hace las cosas mal, porque ahí es cuando Cristina Kirchner lo ratifica a muerte, ¿no? Sí. No, además me hizo acordar mucho a otra foto extraordinaria de la Argentina, que es una foto de Isabelita, en la que está hablando en un congreso de la CGT, creo que está Lorenzo Miguel por atrás, y está diciendo algo tan absurdo que se están mirando entre Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, se están mirando de reojo, muertos de la risa.
risa de las cosas que se dicen, y el otro día era un poco así, eran para los mayores que yo, porque yo no llegué a verlos, muchos hacían referencia a los 5 grandes del buen humor, verdaderamente era una, o sea, pensar el nivel de responsabilidad que los argentinos hemos puesto en manos de ese quinteto, porque acá ahora vamos para atrás, veamos cómo fue que esos muchachos que verdaderamente uno dudaría en ponerlos a cargo de un kiosco, están a cargo de la economía nacional. Entonces me parece que ahí la sociedad argentina tiene que darse una seria reflexión sobre cómo vota, sobre la superficialidad con la que vota, sobre la falta de comprensión de ciertas cosas, porque acá hay una parte que me parece central y es lo que a mí más me preocupa. Me parece que el relato, o sea, lo que la gente y lo que la mayor parte de la dirigencia política está criticando es la distancia entre el relato y la realidad. Y nadie critica el relato. O sea, el modelo estatista, nacionalista, populista, proteccionista, dirigista, es industrialista. Todos esos valores parecen estar de por sí aceptados, y el problema es que ellos son autoritarios o incapaces y no lo saben llevar adelante. Ahora, lo que implica que el próximo ciclo va a ser otro ciclo que va a tener el mismo modelo, y verdaderamente me parece que ya el país no da para más de estos estropicios. Es decir, tenemos 1/3 de los argentinos cayendo en la pobreza o llegando a ella, una infraestructura que se cae a pedazos, no tenemos energía, la educación va para atrás, es un verdadero desastre. La verdad que sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención de esta etapa, y es que a Moreno antes no se lo mostraba, esto de que Moreno aparecía con un arma en una reunión, y que yo lo que nos enterábamos un poco por atrás. Ahora han decidido que sea vocero, ha pasado a ser casi el nuevo Aníbal Fernández de la economía, ¿no? Eso es muy curioso, no sé si lo interpretás como que ya están quemando digamos, el capital, o a qué se debe esta situación, como también la inauguración del concepto de equipo económico, que nunca lo habían usado, ¿no? Sí, no, bueno, son diferentes manotones de ahogado. Yo creo que en el fondo ha sido bueno, o sea, en el sentido de que es bueno que la gente vea quién está realmente a cargo, ¿no? Porque sí, el ciudadano tampoco tiene la obligación de ser un experto en economía. Entonces a veces lee más que de las medidas económicas, es difícil que pueda sacar una conclusión, o también cree una parte del relato, esta cosa de que la inflación la provocan los formadores de precios, toda esta serie de ridiculeces que forman una especie de leyes de gravedad que se aplican solo en la Argentina, porque no cuando dicen no, el problema de la inflación es la avidez capitalista de los formadores de precios, uno tiene que suponer que los formadores de precios en Alemania son personas desinteresadas, capitalistas, que lo que quieren es bajar los precios, fundirse para que la gente compre más barato. Una serie de delirios que nadie razona así en la física, es decir, nadie piensa que en la Argentina hay una ley de gravedad particular que hace que las cosas floten por el aire, ¿no? Bueno, acá sí, acá parece que las leyes económicas no se aplican, hay todo un razonamiento explicativo de tipo religioso, sobre todo, acerca de la maldad oculta de ciertas personas que conspiran contra un cierto modelo. Vuelve a aparecer toda la parte de victimización, ya se vuelve a hablar de golpe de mercado, ¿viste? De otra cosa absurda que no es privativa solamente del kirchnerismo ni del peronismo, sino también el radicalismo en su momento, el concepto del golpe de mercado. A mí, los que me hablan de golpe de mercado me tienen que mostrar un capitalista que mueve su dinero hacia un lugar en el cual pierde dinero, en donde lo pierde o en donde gana menos, en función de una cosa que quiere políticamente. Yo no conozco ese capitalista. En general los capitalistas son crueles y ponen su dinero donde les conviene. Si el tipo saca la plata de los pesos y los pone en dólares, lo hace el gran capitalista y lo hace la señora que el marido ahorró una luca en el mes porque quiere protegerse de la inflación. ¿Cuál golpe de mercado? El golpe de mercado lo arman estos muchachos que no entienden lo elemental de la economía. Entonces, el gran problema que tenemos es que tenemos un grupo en el gobierno que son como concepción política, y yo lo vengo diciendo hace mucho, son estalinistas, básicamente son estalinistas. Les parece que el funcionamiento normal de una economía capitalista es algo demoníaco y algo que puede manejarse con decretos dictados del poder político como si la realidad económica no existiera. Y ese es el centro del concepto. Entonces, se tiene que decidir. La verdad es que ante la Argentina se abre o el abismo por un lado o un abismo de peores consecuencias
consecuencias a largo plazo, que va a ser toda una serie de medidas estalinistas que ya están empezando a tomar y que yo creo que van a seguir tomando a medida que la situación se agrave, porque a mí me llama mucho la atención esto de la exteriorización, ¿no? Todo el mundo se ríe del nombre, pero después no piensa, porque si ellos piensan que hay algunos dólares que la gente tiene que exteriorizar, debe ser porque están pensando que la gente hay algunos que no quiere exteriorizar. Por lo tanto, es razonable pensar que mañana digan, bueno, te dimos la oportunidad de exteriorizar y no exteriorizaste. ¿Qué hacen estos dólares en tu caja de seguridad? Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces me parece que se puede hacer muchas cosas con la economía y con la física. Lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias. Te tirás del 10º piso, te estrellás contra el pavimento, y si haces estas cosas en la economía, llevas al país a una situación de no retorno, ¿no? Sí, eso que vos decías de ese pensamiento económico, siempre viendo conspiraciones, ¿no? Porque el autoritarismo económico lo único que requiere es la justificación a través de una ficción de que hay una conspiración, y con eso es suficiente. El problema es si los demás se curan. Vos mencionabas el radicalismo. Hay una cantidad de gente, o para mí el kirchnerismo es como la exageración de toda la mitología argentina, llevada en función de un proyecto político, ¿no? Pero es como que si no salimos de esa creencia de que atrás de todo hay conspiraciones, no nos explicamos por qué una década atrás no teníamos inflación, qué pasó, éramos buenos antes. Todo tiene que ser explicado a través de necesitamos un guardián que nos defienda de los malos. Entonces, acá están, son los kirchneristas. Sí, la conspiración, hay que reconocerlo, que sí, la conspiración es que en una sociedad moderna, cada una de los individuos y las personas trata de cuidar sus intereses. Eso en cualquier país es tomado como el postulado elemental de la realidad, que la gente va a hacer sus inversiones, o va a pensar si invierte o no invierte, o va a tener la plata en pesos, en dólares o en euros, de acuerdo a lo que le conviene. Eso forma parte del ABC de la realidad en cualquier país. Ahora, cuando uno ve eso como demoníaco, cuando uno cree que un tipo que saca la plata de pesos y la pone en dólares es una especie de agente del imperio, y primero lo llaman a especificar y lo denuncian, y después le dicen, bueno, no importa, trae los dólares que nosotros te los vamos a cuidar, falta que digan te los vamos a cuidar, papá, no te preocupes. Ya se llega a un nivel ya de sainete, porque ni siquiera son serios, es un verdadero sainete. Y efectivamente, a mí me parece, es decir, yo puedo no compartir la visión de quien está en contra del capitalismo y cree que lo mejor es un sistema socialista, a pesar de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y el evidente fracaso de la idea comunista. Yo puedo entender eso, pero por lo menos es un pensamiento coherente. Ahora, claro, si vos es una teoría que gobernás un país que está dentro del marco del capitalismo, reconoces cuáles son las reglas del capitalismo. Y después, eso no quiere decir tampoco que te resignes. Yo soy un socialdemócrata, entonces decía, vos me decís, ¿cuál crees que tiene que ser la tasación? A mí me parece bien que los niveles de tasación que sean altos, en la medida que obviamente la plata no se la lleven los gobernantes para ponerla en una bóveda, ¿no? En la medida en que ese nivel de tasación a la gente le vuelva en una infraestructura decente, en desagües para la ciudad de La Plata, en trenes para la gente que viaja de Moreno a Once, en una salud y en una educación que mejoren año a año su performance y no que la empeoren en medio de un festival de La Plata dulce. Entonces ese es el gran problema que tienen estos muchachos, que son pero no son, quieren pero no quieren. En realidad, cuando uno ve cómo razonan, o sea, que no pueden explicar una cosa como el CEDIN, no pueden explicar cómo funciona, no pueden explicar la racionalidad, porque ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? El único objetivo razonable que puede uno adivinar de toda esta confusión es que lo que quieren es quedarse con los dólares de los privados de los argentinos, que fueron el refugio frente a las locuras económicas que hicieron. Ahora, yo me acuerdo muy bien de una conferencia en donde Cristina, en una de sus muchas cadenas nacionales, Cristina se quejaba de que ella no podía imprimir dólares. Y decía, bueno, pero Obama lo soluciona esto imprimiéndole, dándole a la maquinita, lo decía obviamente en términos un poquito menos escandalosos, pero ¿qué puedo hacer? Yo no puedo imprimir dólares. Yo creo que el centro de todo esto es que esto es una forma, o sea, el CEDIN, que es un dólar impreso por el Estado argentino, básicamente, e intercambiable con el dólar a un precio que todavía no se sabe, pero que seguramente va a decidir el señor Moreno. Lo cual es un disparate. O sea, si creían
O sea, que el gran problema que tiene la Argentina es la absoluta falta de confiabilidad de su dirigencia. Y si creían que con esto iban a calmar, a solucionar el problema, han ido en la dirección equivocada. Y yo espero que la dirigencia política saque conclusiones con respecto también al modelo, porque esta idea, que ya viene de lejos, viene de Alfonsín de los años 80, cuyo programa económico era levantar las persianas de las fábricas cerradas durante el Martínez Diosismo. Es decir, levantar las persianas de fábricas con tecnologías obsoletas que no tenían forma de generar una verdadera productividad que permitiera una mejora en las condiciones de vida. Es decir, ahí hay todo un problema. Yo me acuerdo de una cierta diputada de izquierda en el debate de comisión por el tema del campo, donde yo trataba de explicar el rol fundamental y progresista y valioso que tiene, de valor, de innovación tecnológica que genera el sector agropecuario. Mencioné las palabras productividad y competitividad y me salieron gritando, no del kirchnerismo, sino de sectores que razonan así, que yo era igual que Cavallo y que razonaba como un neoliberal. Como si la productividad fuera una mala palabra, digo, es un nivel de locura religiosa, de la cual la Argentina parece que no quiere salir. Sí, es general. Te voy a decir otra cosa que yo noté. En el Congreso, cada vez que se menciona la palabra empresario es de manera despectiva. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, pero eso es Giussani en su libro sobre la experiencia de los 70 y los montoneros, el terrorismo y el ejército. Tiene una frase muy particular que a mí me llamó mucho la atención y que lo he tomado casi como una forma de razonamiento común. Giussani decía que el ejército de la NUCE no era un ejército genocida, y sin embargo las organizaciones terroristas lo trataban de genocida, exageraban sus rasgos represivos, que los tuvo, los fusilamientos de José León Suárez, los bombardeos de la Armada, todo eso lo exageraban y tomaban medidas como si combatieran con un monstruo, hasta que finalmente ayudaron a generar un monstruo. Porque podemos tener toda una discusión con respecto, yo estoy de acuerdo en que la teoría de los demonios es errada, pero está claro la enorme contribución, la decisiva contribución que las organizaciones terroristas argentinas hicieron a lo que pasó después. Ahora, yo creo que en esto pasa un poco esto. Tanto hablar pensar la clase política, despreciar al empresario por su corrupción, por lo que fuera, que lo que generan son ese tipo de empresarios, porque después se genera un marco político en el cual la única forma de sobrevivir de un empresario es hacerse amigo del juez, porque en la Argentina no hay ningún sistema para el sistema político tiene que generar un escenario económico de premios y castigos, donde el tipo que invierte en tecnología y se actualiza tiene derecho a una mayor ganancia que el que vive de los subsidios. En la Argentina es al revés, los sectores más productivos, el campo por ejemplo, son los que se encargan de pagar los impuestos por todos para poder subsidiar una manga de inútiles que no han invertido en nada. Y lo mismo sucede, ese mismo mecanismo existe en muchas otras cosas. También existe, por ejemplo, con los inversores externos. Los argentinos las pasamos quejándonos de los inversores externos que vienen a la Argentina por poco tiempo, no invierten, se llevan mucha plata, etcétera. Y creamos un marco político en el cual el único que puede llegar a venir a invertir en la Argentina es un tipo que quiere hacer plata en el corto plazo, en forma especulativa, porque a nadie se le ocurre hacer una inversión a 20 años en un país de locos gobernado por un tipo como Moreno, económicamente por un tipo como Moreno. Es decir, lo que nosotros acusamos es lo que nosotros mismos generamos con nuestro delirio antimoderno, porque en el fondo es una forma absurda de odio a la modernidad, ¿no? Sí, hay algo en lo que vos decís que es un mecanismo como permanente, ¿no? Como esto de agredir todo el tiempo a determinada gente o gente que no está con el gobierno y después hablar de que están llenos de odio, lo cual al final te llena de odio, inevitablemente. Entonces ellos creen ver confirmado digamos, lo que ellos mismos están provocando. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ese es otro mecanismo exactamente donde obtienen lo mismo de lo que se quejan, lo generan ellos mismos. Es esa locura autoritaria fuertísima de la Argentina. No hay más que ver quién nos ha gobernado en 1930 para acá, para ver que hemos tenido casi todo el tiempo o gobernantes directamente dictadores militares o estos
no sé qué término utilizar, estos semidictadores, estos autoritarios del Partido Populista que han ocupado el resto de los 80 años en los cuales la Argentina se desmoronó. Sí, y como si no hubiéramos superado eso. Ahora, le sumamos a toda esta cuestión, el otro tema que quería tratar con vos, es que ya ni vamos a tener justicia, ¿no? Ya está claro que, digamos, la legitimidad propia de la justicia, que es la imparcialidad, lo básico, se pierde. Lo cual nos presenta un desafío muy grande, porque a pesar de que se los ve el kirchnerismo en un final de época desesperado y cayéndose a pedazos, si destruyen este instrumento que es el de la justicia, igual van a poder hacer cualquier cosa y tal vez eternizarse como están pensando, ¿no? Exactamente. Cuando apareció toda esta maniobra de la justicia, salió otra vez una oposición que no entiende o no puede entender, es una cosa impresionante, ¿no? Me hace acordar a muchas páginas de análisis freudiano donde describen la fascinación que siente el neurótico, es decir, el ser humano común con su neurosis frente al psicópata, que viola límites y hace cosas que la persona normal no se lo puede ni imaginar y por lo tanto se queda fascinado. Y yo creo que la sociedad argentina y en particular buena parte de la oposición siguen así, fascinados por estos psicópatas y no logran entender, porque lo primero que dijeron cuando apareció la reforma de la justicia es que era para cuando se fueran del poder tener impunidad, pero no, era para quedarse en el poder. ¿Para qué irse del poder? Pero es evidente, ellos no se piensan ir nunca del poder y van a hacer lo que sea necesario para quedarse ahí, van a destruir lo que sea necesario para quedarse ahí. Es hora de despertarse, de dejar de creer que estamos frente a Caperucita Roja, porque ya es el lobo, muchachos, fíjense bien, tiene unos colmillos así, ya le dijo que va por todo, le dijo que se los va a comer a todos ustedes, despiértense. Pero bueno, lamentablemente eso es un problema que tiene la oposición. Pero no es, vos dijiste en el medio de la charla una cosa que me pareció muy inteligente y que es que el kirchnerismo logró resumir todas las grandes locuras argentinas. Yo creo que efectivamente el kirchnerismo expresa los peores de la sociedad argentina. Es decir, expresa todos los defectos de la sociedad argentina llevados a su enésima potencia, ¿no? La corrupción, la falta de respeto por el otro, el autoritarismo, la improvisación, todo a la enésima potencia. Y la oposición, yo creo que la oposición, a pesar de que la gente, y acá muchos me van a odiar, pero bueno, la oposición, a pesar de que la gente se queja mucho de ella, expresa a la sociedad argentina más o menos como es. O sea, no es casual que tengamos este gobierno y tampoco es casual que tengamos este tipo de oposición. Yo creo que gran parte de la sociedad argentina vivió y vive fascinada también por estos psicópatas que se llevan todo puesto y que crean alrededor de sus acciones, por lo menos hasta ahora, un cierto halo de poder. Ahora, claro, como la situación económica se cae a pedazos, la gente empieza a ver que el rey está desnudo, pero hasta entonces el rey estaba desnudo igual y todo el mundo aplaudía, ¿no? Me parece que ahí también se necesita una reflexión. Yo recuerdo, y en esto voy a sonar, quizás no sea yo quien deba decirlo, pero no importa. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo tuvimos una elección donde Cristina Kirchner sacó el 54%. Y recuerdo con esa elección, en las PASO, en las primarias que antecedieron a esa elección, quedó muy claro que quien iba a gobernar el país estos 4 años era Cristina Kirchner. Una reacción razonable de la gente era votar una oposición fuerte para el próximo mandato de Cristina Kirchner, más allá de los muchos errores y de las muchas críticas justificadas que se pueden hacer a quienes durante mucho tiempo de la coalición cívica habíamos sido los principales contradictores del gobierno. Pero la gente nos castigó probablemente por errores que seguramente hemos cometido, pero se quedó sin oposición porque lo que votaron, es decir, yo tengo un gran afecto por Ricardo Alfonsín y respeto al doctor Wiener, pero a nadie se le puede pasar por la cabeza que dos personalidades, hasta desde el punto de vista psicológico, como Ricardo Alfonsín o como Hermes Wiener, pueden ser una oposición fuerte a Cristina, y fueron los dos candidatos de la oposición más votados. Entonces, me parece que no solamente el 54% tiene que repensar su voto, me parece que el 46% también lo tiene que pensar, porque para venir hay que elegir de nuevo. Yo no soy candidato a nada, estoy hablando completamente de afuera del sistema, pero hay que volver a elegir y vamos a tener 2 años más en el cual el punto central es que el kirchnerismo va a ir por la perpetuación en el poder y por lo tanto me parece que hay que buscar alternativas de oposición fuertes. Después,
Cada cual interpretará cuáles son esas alternativas de oposición. Yo no estoy llamando a votar por nadie, pero digo, uno no se puede quedar frente a un psicópata sin alguien que lo defienda. Me parece una cosa elemental, ¿no? Claro, un poco más de claridad. Yo decía al inicio del programa que lo que tiene que pasar es que Carrió deje de estar loca, pero no por cómo sea, sino por cómo se la toma y se la ve. Porque la verdad es que para que haya una enfermedad tiene que haber un cuerpo débil y un virus. Y me parece que el kirchnerismo es eso. Y que Mirá, hay que solucionar el cuerpo débil, ¿no? La Argentina sistemáticamente ha acusado de locura, sobre todo a mujeres que se oponían a cosas que eran abismalmente irracionales, como el genocidio en su momento. En la etapa gloriosa de la Plaza de Mayo, donde salieron a defender a sus hijos con un pañuelo desarmada frente a una dictadura, la sociedad argentina las acusó de locas, ¿no? Obviamente eso no justifica todas las cosas que después ha hecho en particular la señora de Bonafini, pero ese acto elemental de dignidad fue descrito como una locura. Y me parece que también pasó eso con Carrió, te repito, yo no soy candidato a nada, y creo que efectivamente, tanto Carrió como el resto de los miembros de la coalición cívica, hemos cometido errores, y errores importantes. Ahora, digo, me parece que acá hay un problema central de cómo la sociedad se planta frente a los abusos de poder. Creo que la política argentina se ha reducido en estos últimos tiempos a un problema de dignidad y de cómo te parás de frente a alguien que te avasalla, te empuja, te pechea, te mete la mano en el bolsillo, y si lo dejas, te pasa por arriba y te violenta de todas las maneras posibles. Entonces me parece que ese es el verdadero problema. Y me parece que la sociedad argentina ha pasado ya por demasiados episodios de abuso de todo tipo, por parte del populismo, del partido militar y de muchos otros, y está como acostumbrada. En la Argentina naturalizamos cosas que en cualquier otro país desatarían un escándalo, ¿no? Toda esta cosa de que, por ejemplo, hay una serie, un periodista como La Nata, que sale a hacer todas las denuncias con respecto a la corrupción en el poder, que llevan directamente hacia la presidenta. Y la presidenta no dice nada, ni siquiera sale a decir todo eso es una mentira, pero es una mentira. Es decir, abro mi casa, no hay ninguna bóveda, manden las cámaras, una cosa elemental, ¿no? Fundamental para desacreditar a La Nata. No existe eso. Y eso es tomado como una cosa natural, digo. Cuando uno viaja un poco, uno que tiene la suerte todavía de poder viajar un poco, a pesar del cepo, viaja un poco, se encuentra, qué sé yo, con ministros de gobiernos europeos, de la famosa Europa, que se cae a pedazos, que renuncian porque se descubrió que cuando hicieron la tesis se copiaron de un compañero y renuncian. Entonces, el nivel de locura en el que vivimos los argentinos es muy difícil, y yo creo que ahí también es una gran culpa nuestra, ¿no? De aceptar cosas que no aceptaríamos para nuestra vida normal. Nosotros no aceptaríamos tener en el consorcio un tipo como Moreno. Probablemente cualquier clase media de una ciudad argentina, de Buenos Aires o de cualquier ciudad argentina, aparece un tipo como Moreno que compra un departamento y quiere ser el director del consorcio, y lo echaríamos a patadas porque todo el mundo diría, pero este es un loco, es un prepotente, no lo queremos ni ver. Y sin embargo, ¿cómo es que llegó a dirigir la economía argentina? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Sí. Ni hablar de Japón, donde se suicidan, ¿no? Pero si acá tuviéramos ese método... No, porque tenemos poca población, tenemos 40 millones en un país tan grande, es lo único que falta. Habría que hacer un cementerio enorme. Fernández, muchas gracias, Al contrario, eso.